Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están todos? Un gusto para mí saludarles nuevamente en esta noche de miércoles, listos para meditar en la palabra de Dios. Espero que todo marche muy pero muy bien. Está en nuestras oraciones, queridos hermanos, querida iglesia, y qué bueno poder encontrarnos de nuevo a través de este medio. Les recuerdo que este domingo tenemos el culto a las 9 de la mañana para que todos asistamos puntualmente, juntos podamos adorar al Señor y por supuesto seguir meditando en la palabra de Dios. Así que bueno, si no tenemos más avisos, quisiera que en esta noche usted me acompañara al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Así que le invito por favor para que se me acompañe allí a Primera de Reyes, capítulo 19, y juntos leamos versículos 3 al 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 al 4. Vamos buscando allí en la Biblia y vamos a estar listos para leer esta porción de la palabra de Dios. Muy bien, dice la escritura, Primera de Reyes 19, 3 al 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bella palabra, gracias por tu palabra que es un aliciente, es miel para nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos la enorme bendición de tenerte en nuestras vidas y de saber que nos conoces, saber que tú ves lo que hay en nuestro corazón, que tú sabes cómo estamos sintiéndonos actualmente, Señor. Tú sabes si estamos gozosos, si estamos pasando por incertidumbre. Tú lo sabes todo de nosotros, amado Padre. Y hoy te bendigo porque sé que nada se escapa a tu señorío y a tu cuidado, Padre. Gracias por este mensaje y te pido que nos hables, Señor, a nuestros corazones. Gracias por cada persona que está viendo este mensaje y por los que lo verán después a través de las redes sociales, Señor. Te amamos y que sea tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches a los que van uniéndose, a los que verán este video. Estamos a puertas de terminar un año, la verdad queda ya muy poquitos días para finalizar este año 2022 y estoy seguro que por estas épocas surge esa pregunta como de hacer balances, ¿no? De cómo nos ha ido en el año, de si logramos las metas que habíamos propuesto, de que si fue un buen año o en realidad no lo fue. Son, creo que balances que la gran mayoría de personas se hacen en épocas como esta, ¿cierto? Es muy probable que para algunos este haya sido un año maravilloso, un año donde todo salió bien, aún mucho mejor de lo que esperaban. Para otros puede que este haya sido un año para olvidar, un año donde digan, no, yo quisiera que no ni siquiera recordar lo que ha sido este año para mi vida. Muy bien, lo cierto es que como seres humanos podemos llegar a sentirnos deprimidos. Yo no sé si usted alguna vez se ha deprimido, pero estar deprimido es algo duro, ¿cierto? Tal vez porque hemos estado luchando con algo durante mucho tiempo, tal vez porque alguien no nos ha respondido como nosotros lo desearíamos, tal vez hemos puesto todo nuestro empeño y nuestra fuerza en algún proyecto y las cosas no salieron como queríamos, y entonces empieza a surgir dentro de nosotros esa emoción tan difícil que se llama depresión. Creo que todos alguna vez, como lo dije, hemos llegado a sentirnos de esta manera. Pero a través de esta historia que hoy vamos a leer en la palabra de Dios, quiero que descubramos
que un gran hombre llamado el profeta Elías, un hombre muy usado por Dios, un hombre que Dios lo usaba para hacer milagros, para predecir cosas sobre el futuro del pueblo de Israel, un hombre realmente un hombre de Dios. Pues ese hombre se deprimió, como lo acabamos de leer. Entró en una depresión profunda en su vida y siendo un gran hombre de Dios. Yo creo, mis hermanos, que la Biblia nos muestra los personajes tal cual como son para que nosotros podamos entender que Dios trabaja con personas imperfectas, como lo puedo ser yo, como lo puedes ser tú y como lo podemos ser todos nosotros. Me encanta que podamos descubrir esa realidad que está muy clara en la palabra de Dios. Dios trabaja con personas imperfectas. De hecho, el apóstol Pablo, orando por su aguijón, él le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me quitas ya este aguijón? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que hoy vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué pasó con Elías? ¿Por qué estaba deprimido? ¿Qué hizo Dios en medio de la depresión de este hombre? Hoy vamos a hablar de eso. Así que antes de entrar de lleno, quisiera que pudiéramos tener algunos antecedentes de esta historia, como para poder quedar en línea de lo que está ocurriendo justo en lo que Dios nos está hablando en estos versículos que estamos compartiendo esta noche. Lo primero que quisiera contarles es que Elías predijo una gran sequía. Ahí está en Primera de Reyes 17, versículo 1. Se lo voy a leer. Dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Qué tremendas palabras. Lo que estaba ocurriendo es que el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, habían hecho bastantes cosas que eran desagradables a los ojos de Dios. Como una autoridad, ¿verdad? Que estaba en ese momento gobernando, ese hombre tenía una gran responsabilidad de gobernar bajo el temor de Dios, pero empezó a gobernar lejos de Dios. Y entonces el Señor trajo una sequía para el pueblo de Israel a causa de todo el pecado que había en el reinado de este hombre y además del propio pecado del pueblo de Dios. Lo cierto es que él predice que habría una gran sequía. Esta sequía duró más de 3 años. Más de 3 años duró. Y el profeta dice que no llovería hasta que él diera la orden. Imagínense la confianza que este hombre tenía en el poder de Dios, en saber que Dios le había delegado el ir a ser un hombre que confrontara la maldad de ese reinado, de tal manera que él se para enfrente del rey y le dice, no va a llover durante estos años a no ser que yo dé la orden, porque él era una autoridad puesta por Dios en ese momento. Hay otro suceso también bastante importante que sucede justamente alrededor de esto, y es que Elías se atrevió a confrontar el pecado del rey y el pecado del pueblo. Él se atrevió a pararse de frente y decir que ellos estaban cometiendo un pecado y que era hora de que dejaran de estar navegando en 2 aguas, en seguir a Dios o a los ídolos, que era hora de que ellos se decidieran por Dios. Y mira lo que dice en Primera de Reyes 18, 17 al 24. Dice allí, cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Y respondió él, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y, en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal,
y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Aunque este no es el tema central del mensaje que hoy le estoy compartiendo, le estoy mostrando los antecedentes de lo que ocurrió en la vida de Elías antes de caer en esa depresión. Para contarle lo que sucedió después, lo cierto es que la Escritura nos cuenta que el profeta Elías, después de que los profetas de Baal estuvieron rogando a su ídolo que mandara fuego del cielo, nunca ocurrió. Pero cuando él oró a Dios, descendió un fuego tremendo sobre esa ofrenda que estaba sobre ese altar. Y fue algo maravilloso y todo el pueblo cayó postrado de reverencia ante la gloria y el poder de Dios. Las personas entonces dejaron de dudar por un momento. Pero entonces pensemos en algo y ahora sí entremos al tema. Y es, ¿qué hizo posible que Elías fuera un instrumento tan usado por Dios? ¿Por qué era tan especial? ¿Cómo él pudo lograr todas estas cosas? Lo cierto es que eso se logró solo porque Dios lo respaldaba. Esa es la razón. No es porque él fuera alguien muy especial, es porque Dios lo respaldaba. De hecho, la Escritura dice que Elías era un hombre común como tú y como yo. Lo dice el libro de Santiago, Santiago 5, 17 y 18. Dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Lo que nos deja ver la revelación bíblica es que también Dios desea que nosotros sepamos que los instrumentos que Él usó en el tiempo de la Biblia eran también personas comunes como usted y como yo. Eran personas tan humanas como lo podemos ser todos nosotros. Y lo cierto es que Elías era un instrumento de Dios. Un instrumento, un hombre que estaba siendo usado por el poder sobrenatural de Dios. A tal punto que cuando se paró frente al rey Acab y le dijo: rey, no va a llover sino cuando yo dé la orden, es porque él en realidad era un instrumento de Dios. Cuando él se paró frente a todo este pueblo que estaba dudando si Dios era Dios o no, él se paró por el poder de Dios. Mis hermanos, el hecho de que nosotros podamos tener una vida fortalecida, creciente en las cosas de Dios, eso se lo debemos al Señor, se lo debemos a Él. Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él nada podemos hacer, que nosotros solo podemos dar frutos si permanecemos en Él. Entonces, la Biblia tiene grandes hombres, pero son hombres que fueron totalmente empoderados por el Señor. Así que aquí empezamos a notar que cuando Elías enfrenta estas grandes batallas, es porque sin duda el poder de Dios estaba con él. Y por todo esto que había ocurrido, entonces, ahora habían puesto precio a su cabeza. Mire lo que dice el capítulo 19, en los versículos 1 y 2. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho.
incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Le mandó una amenaza de muerte muy clara. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo respondió Elías a esa amenaza tan temeraria? Cualquiera de nosotros pensaría que después de ver estos grandes sucesos que habían ocurrido en la vida de Elías y en su tiempo, cualquier amenaza que cualquier persona le dijera realmente debería haber sido tenida en poco. Imagínate, acabamos de ver que fue un hombre que se paró enfrente del rey y le dijo: no va a llover a no ser que yo dé la orden. Fue un hombre que le pidió a Dios: Dios, envía fuego del cielo para que esta nación abandone su idolatría y te reconozca como el único Señor. Y Dios le respondió. Pero entonces vino esta mujer y lo amenazó, y Elías, mira cómo respondió, versículos 3 y 4. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Bajo estas circunstancias sale a la luz un Elías frágil y temeroso, un Elías deprimido. ¿Quién podría imaginarse que este hombre iba a caer en esa depresión? Pues mis hermanos, los antecedentes nos dejan ver que Elías había presenciado el poder de Dios, pero ahora estaba siendo presa de una gran depresión. Elías, cuando se vio perseguido, quitó su confianza de Dios. Quitó su confianza de Dios. Él se puso a medir esa batalla, no contra Dios, sino contra él mismo. Y entonces empezó a sentirse triste y agobiado. Elías posiblemente pensó que esa sería la cúspide de sus grandes victorias. Pero resulta que cuando finalizó esa batalla, aún habían más batallas. Batallas que él no tenía presupuestadas en su caminar. Y entonces se vio obligado a seguir en un plan de lucha. Y esto nos muestra, mis hermanos, que Elías podía ser el gran profeta, pero era una persona limitada. ¿Y sabe una cosa? Esto no está mal. Creo que Dios permitió que nosotros conociéramos este episodio del gran profeta para que reconozcamos que somos limitados y que eso no está mal. A veces creemos que por ser cristianos no tenemos derecho a cansarnos, no tenemos derecho a preocuparnos, no tenemos derecho a sentirnos cansados alguna vez, no tenemos derecho a decir que la batalla está difícil. Y entonces nos convertimos en cristianos en que, perdóneme, pero parecemos más esotéricos que cualquier otra cosa. No, pero no podemos decir eso porque eso es pecado. ¿Cómo vamos a decir eso, mis hermanos? Si el propio Jesús dijo, en el huerto, dijo: estoy triste hasta la muerte. Pues mis hermanos, no nos debe avergonzar nuestras limitaciones como seres humanos. Porque eso es lo que somos. Somos humanos y no somos Dios. Sí, nos vamos a cansar y vamos a llegar a momentos en donde nos vamos a sentir al límite. Y sabe qué bueno que a veces lleguemos a esas instancias, porque a veces se nos olvida que lo que nos tiene ahí es el poder de Dios. Y entonces pensamos, no, es porque soy yo. Y no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios que nos ha colocado en esas instancias. Elías deseó morir al verse indefenso y descalificado para seguir adelante. Él dijo: ¿sabes qué, Señor? Quítame la vida. No quiero vivir más. Estoy cansado de esta batalla. Y Elías deseó la muerte.
Pero yo creo que hay algo con lo que usted y yo debemos tener cuidado. Cuando vemos grandes batallas de Dios, cuando vemos que Dios nos está respaldando, hay algo que es muy peligroso. Yo lo he querido llamar el complejo del héroe. Y entonces, cuando tenemos el complejo del héroe, pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Que nada se puede hacer si no estamos ahí. Y eso es un grave error, porque ninguno de nosotros es imprescindible en los planes de Dios. Entonces, Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba en su tierra permaneciendo fiel a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Eso no era así. Lea conmigo los versículos 14 al 18 del capítulo 19. Primera de Reyes 19, 14 al 18. Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Y ojo lo que sigue ahí. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, mira lo que le dijo el Señor: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meholá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. El complejo de héroe le hacía pensar al profeta: soy el único que queda que te va a honrar. Falso, falso. Ni tú ni yo somos imprescindibles. Tengamos cuidado, que a veces el complejo de héroe nos hace caer en unas depresiones terribles, pensando que el mundo se va a acabar si nosotros no estamos presentes. Somos nosotros los que sin Dios somos absolutamente nada. Y necesitamos del Señor, es totalmente lo contrario. Dios le dice: no, Elías, tú no eres el único. Y es más, tu misión no se ha acabado. Ve y unge a 2 reyes, ve y unge a tu sucesor. Pero si por si acaso te quedan dudas, he preservado a 7,000 en Israel. ¡Qué tremendo! Dios tenía buenas noticias para él. No, ni tú ni yo somos los únicos que queremos agradar a Dios en un mundo como el mundo de hoy. Aún hay muchas más personas que Dios preservará. Por eso en momentos así debemos recordar que no somos los únicos y que sería bueno que nos acercáramos a otras personas que tal vez están en la misma lucha que tú y que yo. Y eso nos va a ayudar a hacernos más sensibles ante las luchas de otras personas. Elías no estaba preparado para la retaliación que vendría en su contra por meterse contra Jezabel. Ella claramente era un instrumento de las tinieblas que tenía dominado el poder en Israel. Al rey Acab lo dominaba como ella quería. Sin embargo, que esto ocurriera en el momento de más triunfo del profeta no tomó por sorpresa a Dios. Al profeta sí, pero a Dios no. Y Dios se mostró como alguien que estaba listo para darle un camino al profeta en un momento de mucha lucha y depresión. Dios se mostró como el Dios todo suficiente en medio de la depresión del profeta. Puede que tú hayas sido tomado por sorpresa porque esperabas que después de esa larga batalla todo estaría bien, pero al llegar a la cima te encontraste con más batallas de las que tú no estabas esperando. Sin embargo, a Dios tampoco le toma eso por sorpresa, porque Él es el Dios de las batallas, que te va a dar los recursos sobrenaturales para que puedas vencer y avanzar. ¿Qué hizo Dios entonces por el profeta en medio de esa depresión? Leamos los versículos 5 y 7. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol
mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Lo primero, era necesario que el profeta descansara. Era necesario. En medio de la depresión, era importante que él descansara. Tal vez descansar pueda ayudar, porque el profeta no había tenido tiempo de reposar después de esa gran batalla contra los sacerdotes de Baal. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás descansando? ¿Cuántas horas duermes? ¿Es posible que puedas tomarte unas vacaciones? Eso puede ser un primer paso para salir de la depresión. Necesitas hacer una pausa de tu agitada vida. Piensa en qué maneras pudieras darle un descanso a tu vida en momentos así. A veces estamos demasiado agobiados con muchas cosas y lo que sucede es que necesitamos tomar una pausa. Necesitamos descansar. Yo no sé cómo hacen las personas que trabajan de domingo a domingo y no descansan. Yo no sé cómo hacen, porque es muy complejo tener ese ritmo de vida. Y de verdad que es importante que descansemos. ¿Cuántas horas duermes? Qué importante es tener un sueño reparador, un sueño suficiente para recobrar las fuerzas. Es importante eso, ¿sabes? Estamos hablando de un tema espiritual, pero sabes que un buen sueño es parte de una buena salud. Así que yo te invito a que lo consideres. Mira que para Dios ningún lugar será muy lejano para enviarte ayuda. El profeta estaba en un desierto y no fue lejano para que Dios lo encontrara y le enviara un ángel. ¿Y qué hizo ese ángel? Ese ángel le dio alimento, le dio pan fresco y agua. Así que también es necesario que comas, que te alimentes bien, porque necesitas fuerzas para tu cuerpo. Sería nefasto que evites tú el alimento y la bebida porque te harás más daño. Trata de comer y de beber porque necesitas guardar el bienestar de tu salud. Pero sabes una cosa, no solamente debes procurar el pan físico, sino también el alimento espiritual. A veces, bajo la depresión, las Biblias permanecen cerradas. Ya no hay oración, ya no hay alabanza en nuestra vida. Y eso es algo que no debe faltar en esos momentos. Tal vez en esa batalla has dejado de comer, pero debes hacerlo para recuperar las fuerzas del alma. No dejes de orar, no dejes de hablar con Dios, no dejes de decirle cómo te sientes, no dejes de acercarte a Él en el lugar secreto, no dejes de arrodillarte ante aquel que puede levantarte de la más profunda depresión, porque Él ha enviado al Consolador, el Espíritu Santo, para levantarnos cuando estemos agobiados. No dejes de alimentarte del pan de la palabra de Dios, porque ese pan nos da vida. Ese pan es nuestro alimento espiritual. No cierres tu Biblia, porque tal vez una sola palabra suya bastará para sanarte de esa depresión. Una sola palabra suya. Debes echarle mano a los recursos espirituales que Dios nos ha dado como hijos suyos. Y no dejes de entonar aquellas canciones que te conectan con el corazón de Dios. Yo creo que qué bueno que todos tengamos esas canciones favoritas de alabanza, de adoración. No pueden faltar, porque la alabanza nos conecta con la presencia de Dios. Hay que hacerlo. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. El ángel 2 veces le insistió que comiera para que recobrara fuerzas. ¿Cuántas veces debes tú orar, leer la palabra y cantar alabanzas? Las veces que sea necesario.
hasta que esa depresión quede pulverizada de tu corazón. Tienes que hacerlo las veces que se requiera. ¿Sabes por qué? Porque el ángel le dijo que después de que él comiera, le quedaba un largo camino. La depresión nos dice, hasta aquí llegaste, todo se acabó. Pero cuando Dios nos envía su palabra, Él nos dice, no todo está terminado. Hay que seguir adelante. Hay un llamado, hay una meta que cumplir, hay una familia a la que hay que amar, hay una iglesia a la que hay que pastorear, hay unos hijos a los que hay que cuidar. Hay tantas cosas que Dios nos ha dado para hacer, pero no dejemos que la depresión corte esas responsabilidades. Así que finalizo con este versículo para ya cerrar este mensaje de esta noche. Isaías 40, 29 al 31. Y esta es una promesa que es para ti y para mí. Si tú hoy estás deprimido, quiero que leas con mucha atención esta palabra que es bastante hermosa de acuerdo a este mensaje. Isaías 40, 29 al 31. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Que las fuerzas del Señor estén contigo, que te levanten de esa depresión, de esa angustia. En el nombre poderoso de Jesús, que tú seas levantado con las fuerzas que vienen de Dios, como las águilas, como el búfalo, que tú seas fortalecido por el Señor. Así que te invito para que hoy oremos. Y si tú estás pasando por una depresión y una tristeza profunda, vamos a orar juntos. Vamos a orar como hermanos, como iglesia, porque tú y yo dependemos de Dios, porque Él es nuestra fortaleza. Dios es la fortaleza de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este mensaje, porque nos recuerdas que somos limitados, porque nos recuerdas que el hecho de poder caminar en lo sobrenatural, caminar viendo milagros, caminar viendo los cielos abiertos, es solo por tu gran poder, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eras la luz que sanaba a los enfermos y no era la sombra a los apóstoles, era la luz que tú reflejabas sobre ellos. Señor, en esta noche yo quiero agradecerte porque tú eres la fortaleza de nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y gracias porque es importante que entendamos que somos seres limitados. Somos seres que tenemos dolor, que envejecemos. Eso es lo que somos. Pero Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres la fortaleza de tu iglesia. Tú eres la fortaleza de tu pueblo, Señor. Tú eres la fortaleza, como dice ese maravilloso salmo. Con mi Dios yo asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Porque tú, Señor, preparas mis manos para la batalla. Gracias, Señor, porque tú eres mi cántico, mi gozo, mi fortaleza. Porque contigo, Señor, podemos caminar largas jornadas, jornadas pesadas, difíciles, pero tú eres nuestra fortaleza. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos el toque de tu mano, Señor. Si hemos caído en esa depresión, solo tú puedes levantarnos, Señor. Solo tú puedes darnos la mano, Señor. Solo tú puedes dar ánimo a esas almas que están hoy abatidas, desanimadas, confundidas. Solo tú, Padre Santo. Por eso en esta noche queremos acercarnos a ti, Dios, porque tu palabra nos ha dicho hoy
que tú das poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Señor, hoy decimos en el nombre de Jesús que toda depresión, hoy Señor, tú la quitas de nuestras almas. Y Señor, el Consolador, el Espíritu Santo, nos da un vigor nuevo en nuestra vida. Hoy todo luto, Señor, se va. Hoy toda tristeza, en el nombre de Jesús, desaparece por tu poder, Señor. Señor, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, pero tu palabra dice que los que confían en ti encontrarán nuevas fuerzas. Hoy te pido fuerzas nuevas para la iglesia, fuerzas nuevas para mis hermanos, fuerzas nuevas para las familias, fuerzas nuevas para nuestros seres queridos, fuerzas nuevas, nuevas, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te amamos, que podamos correr y no nos cansemos, que podamos caminar y no desmayemos, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, queridos amigos. Espero que este mensaje sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor sea su fortaleza. Que la depresión desaparezca de sus vidas y que podamos echarle mano a las herramientas de fe que el Señor nos da. Les mando un abrazo bastante grande y espero que nos podamos ver este próximo domingo en el culto en la iglesia. Dios les bendiga. Una feliz noche para todos.